saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al doctor Fluvio Ruiz, él es experto en temas energéticos. Doctor, muy buenas tardes, como siempre un gusto volver a saludarle. Muy buenas tardes, mi querida Elia, un gusto también saludarte y saludar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias, doctor. Preguntarle de entrada su opinión sobre ahora este conflicto de interés en la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cómo ve usted? Mira, a mí me parece que aún es temprano para hacer una afirmación lapidaria o concluyente. El propio fiscal, conforme estuve escuchando, fue muy prudente y habló en pospretérito, que es el tiempo verbal que utilizamos cuando hablamos sin tener la certeza de algo, ¿no? Creo que en todo el tiempo, incluso cuando habló de la tipología del lavado de dinero, dijo justamente eso, que era una tipología, que era una manera a la que se ajustaba eventualmente digamos las actividades de uno de los cercanos, ¿no? Familiarmente hablando, al presidente de la Comisión Reguladora de Energía, pero sí le escuchamos con atención, no hizo ninguna afirmación, porque me parece que incluso aunque al final del día pudiera aprobarse, y aquí también subrayo el tiempo verbal, ¿no? El subjuntivo, si pudiera aprobarse algo, pues el decirlo desde ahora tendría implicaciones en el proceso, o sea que me parece que apenas hoy en la mañana se establecieron unas ciertas líneas de investigación, yo diría que es lo que conocimos hoy, pero esto todavía tendrá que profundizarse y llevarse con muchísimo tiempo, ¿no? Porque son aseveraciones que podrían, en caso de no probarse, pues sí ser pues muy graves, ¿no? De tener repercusiones graves en términos personales para el aludido. Podrá decirse que en términos reales se trata de especulación, hay indicios que se tendrán que investigar en su momento y salir, como hoy en conferencia de prensa, a confirmarlos o a desmentirlos, doctor. En ese sentido le pregunto, ¿considera usted que pues este escándalo ahora en la Comisión Reguladora de Energía podría responder a lo que han señalado algunos personajes o algunas voces, que se trata de un golpeteo hacia las instancias, pues los organismos autónomos en nuestro país? Sí, a mí me parece que estamos viendo un proceso que pudo haber sido que debió incluso haber sido mucho más terso, de ajuste de los órganos reguladores hacia las nuevas políticas públicas, ¿no? Recordemos que, como corresponde en cualquier espacio republicano, en términos de la propia ley, pues es, perdón, la Secretaría de Energía, ¿no? El Ejecutivo a través de la Secretaría de Energía, quien establece las políticas públicas en la materia, y los órganos reguladores deben actuar conforme a esta política pública, tal y como lo establece tanto para la CRE como para la CNH el segundo párrafo del artículo 3 de los organismos reguladores coordinados del sector energético. Y lo que estamos viendo es un reflejo de cómo las políticas públicas que ya veremos en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales que de él se desprendan, pues es radicalmente distinta a la anterior, y por lo tanto el ajuste en los órganos, en la orientación de las resoluciones de los órganos regulatorios también tiene que ver. Desafortunadamente se ha ido mucho más allá de lo que es un mero reequilibraje institucional, y ya claramente estamos viendo implicaciones personales. Claro. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Le saluda Brenda Peña. ¿Cómo está? Muy bien, Brenda. Mucho gusto saludarte. Un gusto saludarlo. ¿Quién resulta beneficiado de todo esto? Es decir, hacía mucho tiempo que no se ponían los reflectores en cada una de las instancias, como lo está haciendo el gobierno federal desde que comenzó en el poder. ¿Quién sale beneficiado de todo esto? Yo no veo beneficiado. La verdad, como lo decía hace un momento, creo que estos ajustes eran previsibles en cuanto se supo de la victoria de la coalición Juntos Haremos Historia, cuya plataforma electoral en materia energética en general, pues sí planteaba un cambio radical, pero el que haya este enfrentamiento al interior del Estado mexicano, no veo a quien pueda beneficiar, porque evidentemente hay también una reacción de todos lados, de parte de todos los actores, que ven con preocupación
la incertidumbre que se pudiera generar en torno a la actuación tanto de los órganos reguladores como de la relación del gobierno con los propios entes reguladores. No me parece que no hay en todo esto un ganador, que lo deseable sería un ajuste, sí, en términos estrictamente institucionales, insisto, las herramientas, el marco jurídico propicio para un ajuste dentro del marco institucional están ahí, y yo esperaría que pronto se reencauzaran por ese camino. Claro, doctor, esto en cuanto a la operación y estos ajustes que dice, si bien son necesarios, pues también pudo haber sido rudeza innecesaria. Doctor, por una parte por una parte se denuncia este conflicto de interés, pero por otra parte también se critica mucho estos perfiles que la propia administración actual, que el presidente Andrés Manuel López Obrador envía al Senado de la República para precisamente presidir la Comisión Reguladora de Energía. ¿Cuál es la importancia de este organismo autónomo, la Comisión Reguladora de Energía, y qué perfil de personaje requiere al frente para llevar a buen cauce pues esta actividad, esta tarea que tiene encomendada? ¿Nos permite hacer una pausa y regresamos con ello? Platicamos con el doctor Fluvio Ruiz, él es experto en temas energéticos. Gracias, doctor, por permitirnos hacer esta pausa. Claro que no, sin ningún problema. Sí. Le preguntaba sobre la titularidad y el perfil. También se criticó mucho estos perfiles que estuvieron compareciendo en el Senado. Sí, bueno, primero sobre la relevancia de la institución, déjenme comentarles, esta comisión es muy, muy importante porque regula las actividades del sector, no solamente de hidrocarburos después de lo que se conoce coloquialmente como aguas arriba, es decir, después de la parte de exploración y producción, que es jurisdicción de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero después todo lo que es la parte de logística es jurisdicción de esta Comisión Reguladora de Energía, y también todo lo que es la parte eléctrica, ¿no? También tiene jurisdicción en temas de distribución de gas natural, de gas LP, en fin, su ámbito es muy amplio, pero además es un ámbito donde seguramente las inversiones privadas y en ese sentido los actores privados van a seguir creciendo en número y en relevancia, de tal suerte que es muy importante que sea una institución muy fuerte desde el punto de vista político, jurídico y aún económico, en términos de su capacidad de funcionamiento y de reclutamiento de cuadros técnicos altamente calificados, porque es un brazo fundamental del Estado, ¿no? Y sobre todo pensando en un gobierno de izquierda que requiere un Estado fuerte, es decir, un Estado con instrumentos sólidos y eficientes, pues es muy importante el fortalecimiento de esta Comisión Reguladora de Energía, porque a diferencia de lo que pudiera ocurrir en lo que es del ámbito de la CNH, aquí no se avisora reversión alguna en términos de la reforma energética, ¿no? Entonces, esa es la relevancia de la comisión, y por lo mismo, si bien no estaba en juego la presidencia de este órgano regulador, sí era importante por la variedad de temas que cubre la comisión, pues que también como que los perfiles fueran de diferentes ámbitos, no tanto de hidrocarburos como del sector eléctrico. La Comisión Reguladora de Energía, por sus orígenes, allá hace 26 años, cuando surgió básicamente para regular la apertura que se hizo en ese momento de transporte, almacenamiento y distribución de gas, pues surgió con perfiles muy cercanos a esa parte, a ese eslabón de la cadena productiva, y pues ahora sí es muy importante que entre los 7 comisionados existan diferentes especializaciones y en todo caso exista una alta capacidad técnica. Claro. Sobre los perfiles, doctor, le preguntaba también además, bueno, esta crítica que se hace al presidente Andrés Manuel López Obrador y esta exposición que vimos en el Senado de la República, y donde se expone a 2 precisamente de ellos que pues desconocen temas básicos en la materia. Sí, fíjate que eso es un problema que también tiene que ver con el diseño de la ley. La ley solicita que se envíen ternas
pensando en una lógica en la que el Senado de la República escogerá entre 3. Lo cierto es que desde siempre ha sido, desde que, al menos en estos órganos que yo he seguido, ¿no? Desde prácticamente de su constitución, tanto la CRE como la CNH, es que todos los que estamos cercanos de una u otra manera al sector, sabemos siempre quién es, para decirlo coloquialmente, el bueno, ¿no? Siempre hay, ahora sí que son, parafraseando, y espero que nadie se ofenda, hay 3 candidatos en la terna y un solo candidato verdadero, ¿no? Claro. Y es un esquema que me parece que habría que modificar, que habría que llevar al esquema de los consejeros de Pemex o de CFE, donde hay una propuesta, que es la auténtica propuesta del Ejecutivo, porque lo que ocurre, e insisto, en la práctica, formalmente es otra historia, pero en la práctica es que siempre hay en cada terna quien es el candidato que realmente se está proponiendo, y 2 personas a las cuales se les incluye son simplemente para cubrir el formalismo, y suelen ser, por razones obvias, el eslabón más débil de esas cadenas, ¿no? Porque difícilmente alguien que es un experto en la materia, se suma a una terna sabiendo que pues en realidad él no es el candidato. Entonces creo que hay un tema ahí de la ley que habría que cambiar, para que entonces sí, los perfiles que se envíen sean solamente de aquellas personas que realmente se están proponiendo y en quienes se confían. Creo que más allá de incluso esta especie pues hasta de chunga que se armó en torno a las comparecencias, siempre vimos que en cada terna había un desbalance, ¿no? Siempre, dentro de todo, siempre había quien tenía claramente una mayor noción que los otros 2. Entonces creo que es este diseño el que habría que modificar, para no dar lugar a que personas que, pues yo diría de buena fe, aceptan estar en una terna a sabiendas de que no son candidatos reales, pues pasen pues varios de los peores minutos de su vida, ¿no? Yo creo que no es correcto enviar a nadie a humillarse, ahora sobre todo que Canal de Congreso es un canal pues ya bastante visto. Todos en estas comparecencias recordamos en algún momento la escuela y cuando nos pasaban a exponer, doctor. Finalmente, no quiero dejar de preguntarle ya como último, antes de despedirnos, su opinión sobre esta reforma que también se está promoviendo por la bancada de Morena en la Cámara Baja, a modificaciones a la ley de Pemex, doctor. Y esto, dicen, pues quedaría totalmente pues más acotada la titularidad a una pues relacionada de manera directa a la presidencia. Sí, yo sí creo que sería una regresión. Me parece que se perdería parte de lo avanzado en materia de gobierno corporativo, y algunas cuestiones que podrían modificarse pues no se tocan. Yo, por ejemplo, soy un convencido de que los consejeros independientes tienen que ser funcionarios, ¿no? Porque están tienen un peso específico muy grande en la toma de decisiones de la empresa más importante de nuestro país, además una empresa pública, y tal y como están ahora, pues no son sujetos de rendición de cuentas bajo ninguna circunstancia. Entonces creo que, por ejemplo, ese cambio que sí tendría que hacerse no está considerado. Al contrario, hay una cesión de facultades muy grandes de parte del Consejo de Administración, en particular el ceder la conducción estratégica a la administración, pues deja sin sentido al Consejo de Administración. Un Consejo de Administración, si algo tiene que le da sentido, es justamente tener la capacidad de hacer, de tejer, de diseñar la conducción estratégica que después necesariamente debe operar la administración. Creo que también hay varios temas ahí que requieren modificaciones en otros ámbitos legales. Yo siempre he estado de acuerdo en que Pemex, como en todo el mundo se hace, escoja directamente a su aliado, pero debe ser con lineamientos establecidos por el Consejo de Administración para garantizar transparencia y rendición de cuentas. Sin embargo, en México requiere cambios, al menos en la ley de hidrocarburos. Vamos a estar muy al pendiente esta semana con esa discusión en cuanto a Pemex, doctor, y si nos lo permite estaremos comentándolo. Con muchísimo gusto. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muy buenas.